hemos visto está cerca. En Cuba sirve eso entonces. Cairo, ahora estamos buscando el hotel. No, los ojos así, que solo se me cierran. Con los párpados me pesan 250 libras cada uno. Hace falta que ya no llegar al hotel y que nos dejen entrar a darnos un bañito, porque estamos cogiendo ya como un olorcito así a camello. Y entonces darnos un bañito y ver si podemos dormir aunque sea 1 o 2 horitas antes de volver a salir. Bueno, logramos salir de la parte mala de tráfico y paso por el río y por abajo. Miren las bicicleticas para andar por la ciudad, ni loca. Tú no quieres montar bicicleta en una calle desierta, vacía. Vas a montar aquí en calle. Miren, el campeón del Tour de Francia. Se atreve. Les decía ahorita que queremos dormir aunque sea 2 horas porque pensábamos dormir bastante en la guagua. Y oye, pusieron todo el camino unas peliculitas ahí de acción, no era romance ni nada de eso, eran peliculitas de acción. Sí, pero de acción con los protagonistas gritándose todo el tiempo. A todo volumen. Que no había quien durmiera, entonces te estaba cogiendo una pesquita así corta y te metían un grito por atrás y te despertabas así asustado. Bueno, la pasamos para dormir un poco difícil. Y bueno, también nos interrumpió los puntos de control, que son muchos puntos de control. Incluso en el último tuvo que bajarse toda la guagua, sacar todos los maletines y pasaron perros y todo oliendo los maletines a ver si encontraban algo. Hay mucha seguridad, eso sí nos gustó porque es bueno que mantengan control sobre las personas que se mueven y cómo se mueven. Fue bastante serio, nos pidieron los pasaportes en varias ocasiones, se subían oficiales, policías, se subían a mirarle las caras a la gente, a pedirle los DNI. Así que, bueno, un viaje bastante seguro, ya estamos aquí. Nos falta encontrar el hotel nada más. Así uno se siente hijo de Rockefeller. Tuvimos suerte, nos dieron la habitación tempranita a la hora que llegamos, porque decía que era como a las 2 de la tarde. ¿Y qué hora es? ¿No son de las 8 todavía? Son las 8 menos 4. Es en la 5ª planta de un edificio, parece histórico por la decoración y las molduras, la estructura. Bueno, entras, aquí está el bañito. Cositas aquí que no sé lo que son, ya después investigaré. Parece champú y acondicionador, miren, en este formato no lo había visto. Y aquí tiene como un minibar, no sé, un tocador, espejo. Aquí, miren. Ay, caja fuerte y todo, mi amor. Miren qué detalles. Y bueno, vamos a ver la vista del hotel que se llama Vista de la Ciudad. Bueno, esta parte no está demasiado bonita, pero para allá sí, miren todo lo que hay. Está el museo, está el río Nilo. Mira, nuestra primera vez que vemos el río Nilo. Ay, uno de los puentes. Y en la Plaza Tarril. Está bien. Está bien. Igual no es que vayamos a estar aquí mirando la vista, pero bueno. Dice, for power, please insert card. Cuando la metí, se prendió eso ahí. Ah, bueno. Oñame, váyate. No quiero olores fuertes en el ambiente. Oh. Ah, hablando de olor, hay olor a incienso. Allá afuera en la recepción del hotel y aquí hay olorcito de incienso. Tú me
me gusta, me siento poderoso. Ya estamos listos otra vez para continuar el viaje. Después de una breve pausa. Aunque no lo parezca, nos bañamos y dormimos un poquito. Un poquito sí, porque el cuerpo quería dormir ya esta mañana, pero bueno, como al cuerpo no se le puede dar todo lo que pida, hay que mantenerlo ahí ejercitado. Se anima estamos buscando algo de comer. Que la rubia tiene sus depósitos de energía. La rubia que no es la rubia, es un café cero. ¿Quieres probar un café cero? Quisiera algo más típico, la verdad. Esta es la Plaza Tahrir que les había mencionado antes, el corazón simbólico y geográfico del Cairo moderno, y cobró relevancia en el 2011 cuando se convirtió en el epicentro de la revolución egipcia y parte de la primavera árabe. Aquí nos encontramos un café justo al lado del hotel y que se veía bonito, así que entramos. Tampoco tiene comida típica, pero bueno, ya habrá tiempo de probar la comida típica. De momento vamos a comer fajitas de pollo, fajitas mixtas pedidos en Si suena, ya sé clic, es segura. En muchos lugares que buscamos información del Cairo dice que había que comprar el agua sellada en pomito, porque el agua corriente no era buena para tomar, podía haber problemas estomacales. Entonces nos encontramos esta curiosidad que los pomos dicen que si no hace clic, que si hace clic es segura para evitar falsificaciones. que la reembasen y te la venden. Evitar reembolso. Así que hasta en eso hay que fijarse. Bueno. Prueba eso, dile que sí. Yo no sé con qué agua estará eso, pero creo que sí. Cuando estábamos allá en la terminal esperando el autobús, yo fui al baño y me voy a lavar la cara, y cuando me dieron las manos de agua, así estaba todo el agua amarillo. Yo al principio pensaba que era por el detergente, que era amarillo también por casualidad. Pero no, es el de baño. el de lavarse las manos. Pero me jugué las manos cantidad y cuando volví a coger el agua en las manos para echarme en la cara estaba amarilla. Amarilla. Titi, eso, Titi. Sí, ahora sí. Ya se me olvidaron las papilas, padre. Cebolla, frijoles, pimienta, carne de res y pollo. Y un frijol dulce. Un frijol gigante. Y salsa soya, está medio dulzón por la salsa soya. Está rico, muy bueno. A comer. La salsa dulcita. A nosotros nos llama mucho la atención ver los frijoles así, porque en Cuba nosotros estamos acostumbrados a comer los frijoles como una especie de sopa, y hemos visto en Armenia y ahora aquí y otros platos investigando que la mayoría de los lugares se comen los frijoles como una salsa, ¿no? Incluso hay algunos que lo hacen como una especie de papilla y se lo untan a las tostadas y esas cosas, un sabor riquísimo. Pero nosotros en Cuba lo único que estamos acostumbrados a ver los frijoles es en sopa de frijoles, como se le diría. Pero nosotros le decimos potaje de frijoles. ¿Te gusta? ¿Te olvidó para ti? A la ciudadela de Saladín. Sí, parecíamos Saladín, pero no, el taxista que nos trajo no, nos enseñó a decirlo bien. Sí, Saladín es en español. En árabe, Saladín. Estas son las entradas.
También se le conoce como la Ciudadela del Cairo. Es una imponente fortaleza islámica construida en 1176 por el célebre líder musulmán Saladín. Aunque fue quien ordenó su edificación con fines defensivos, con el tiempo fue ampliada y renovada por distintos gobernantes egipcios, convirtiéndose en el corazón del poder durante casi 700 años. Es decir, desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, esta ciudadela fue la residencia oficial de los gobernantes de Egipto y el centro desde donde se dirigía el país. Está ubicada sobre una colina cerca del centro de la ciudad. Esta posición elevada le ofrecía una vista privilegiada de Cairo y una estratégica ventaja militar frente a posibles invasores. Ya en el siglo XX la fortaleza fue utilizada como guarnición militar, primero por la ocupación británica y luego por el ejército egipcio, hasta que finalmente fue abierta al público en 1983. Hoy en día la ciudadela es un sitio histórico protegido, en el que podemos encontrar mezquitas, museos y terrazas panorámicas. Su valor cultural es tan significativo que en 1976 la UNESCO la incluyó como parte del Patrimonio de la Humanidad de Cairo Histórico, reconociendo así su importancia como uno de los centros más destacados del mundo islámico, especialmente durante su época dorada en el siglo XIV, por lo que no es de extrañar que la ciudadela sea una parada casi obligatoria en los recorridos por el Cairo, llegando a recibir hasta 5.000 visitantes diariamente en temporada alta. Esta es la mezquita de Muhammad Ali. También se conoce como la mezquita de alabastro porque está construida en este material y se encuentra dentro de la ciudadela de Saladín o Saladín, como nos enseñaron, y es considerada una de las estructuras más emblemáticas de Cairo. Fue construida entre 1830 y 1848 por orden precisamente de Muhammad Ali Pasha, que es el gobernante otomano que es considerado el fundador del Egipto moderno. Y además sus restos descansan hoy en este lugar. Está inspirada en las grandes mezquitas otomanas de Estambul, con un estilo arquitectónico otomano imperial que rompe con la arquitectura mameluca tradicional de Cairo hasta ese momento, por lo que se cree que fue un intento de Muhammad Ali de rivalizar con la grandeza de la capital otomana y reafirmar su poder desde Egipto. Su cúpula central tiene 21 metros de diámetro y 52 metros de altura, y además está rodeada por 4 semicúpulas, lo que recuerda la armonía geométrica bizantina, pero con una reinterpretación islámica. Este no es lo más bonito que hemos visto, está cerca. Miren ahí como hay como una escalerita que da una especie de minaretico ahí, un minarete pequeñito. Y esta grande lleva allá arriba. Hasta los que están trabajando están descalzos, mire. Este es el patio de la mezquita. Esta estructura en el centro del patio es una fuente de abluciones. Aquí es donde los fieles realizaban los rituales de purificación antes de la oración, aunque ya hoy no funciona. Y el reloj que se ve detrás fue un regalo de Francia a Egipto en 1846 como intercambio por el obelisco del Luxor que hoy se exhibe en la Plaza de la Concordia de París, aunque curiosamente el reloj nunca funcionó. En todo alabastro.
Una piedra un poco translúcida y que brilla mucho bajo el sol. Bueno, si aquella era la más bella que hemos visto, esta es probablemente una de las más imponentes porque Como más natural. sí, es que es otro estilo arquitectónico, este es mameluco. Con techo de madera. Oye, sí. Esta, igual que la que vimos antes, está situada dentro de la ciudadela de Saladino. Es una de las joyas más impresionantes de la arquitectura islámica medieval de Egipto. Data de 1318 y fue ordenada por el sultán del que lleva el nombre, Al-Nasir Muhammad, uno de los más poderosos gobernantes mamelucos. Una dinastía que en su máximo esplendor no solo gobernaba en Egipto, sino también Siria, Palestina y partes de Arabia. Construyó esta mezquita no solo como lugar de culto, sino también como un símbolo de su poder y riqueza, demostrando la consolidación de la dinastía mameluca en la región. Mira, esta tiene la misma escalera. Más atención son las puertas. Sería una puerta contra una puerta. Eso es algo simbólico que bueno, no conocemos. Otro de los lugares que hay dentro de la ciudadela de Saladino es el Museo Militar. Y ahora estamos en la antigua prisión. Miren las celdas como eran. Cuando miras por los huequitos para adentro, ¿ves? Vamos a ver aquella que creo que se ve mejor. Ay, qué susto me dio ese, chico. Unos muñecos. Tienen un muñeco, pero qué susto me sacaba. No te lo esperabas encontrar. No, yo vi aquella vacía. Y ese ahí ahora. No había quien se escapara que caer aquí. Aquí es el Museo Nacional de la Policía. Aquella es la nave que ya está sofocada, está buscando agua y sombra. Y nosotros vamos a ver rápido aquí, desde lejos cómo se ve. Esta es la mezquita esa preciosa que estábamos ahí adentro hace un momentico. Dicen que ahí en un piso subterráneo tienen la tumba de Mohammed. En la ciudad del Cairo. Las pirámides. Vayamos mañana, vayamos mañana. This is market Egyptian after Khalid. Dios mío, Show them Egyptian after Khalid. está hirviendo. El sol es bien entero. Okay. Ahora vamos a recorrer el barrio de Khan el Khalili, en pleno centro del Cairo islámico. Claro. Este es uno de los bazares más antiguos y animados del Medio Oriente y por tanto otra de las visitas obligadas si vienes a la ciudad.
Este bazar fue fundado en el año 1382 por un emir llamado Yahya el-Khalili, de ahí su nombre. Hola, ¿qué tal? Solo mirar, todo $1, de verdad. 3 brahmanes $1, 3 imanes $1. Mira, Y en sus inicios funcionaba como un caravazar, una especie de posada donde los comerciantes descansaban con sus caravanas antes de seguir sus rutas por el desierto. Y con el paso del tiempo se transformó en el gran bazar que vemos hoy. Pero con tantos años de antigüedad se podrán imaginar cuántas curiosidades hay acerca de este lugar. Lo primero es que antes de convertirse en un bazar, en este terreno lo que había era un cementerio de los califas fatimíes, quienes gobernaron Egipto entre los siglos X y XII. El emir mameluco el-Khalili mandó a demolerlo, dando origen al mercado actual. Así que hay muchas historias paranormales alrededor del bazar. Desde susurros en árabe antiguo, figuras blancas encapuchadas cruzando los callejones vacíos al anochecer, espejos que dicen que reflejan una realidad diferente. Un gato negro egipcio. Hasta olores florales en las perfumerías que no se sabe de dónde proceden. Aunque la verdad algunos precios que dan los vendedores asustan más. Otro dato curioso es que justamente este lugar sirvió de inspiración para una de las novelas más conocidas y ganadora de un premio Nobel de Literatura, El Callejón de los Milagros, que más tarde fue adaptada al cine en varios países, incluida una versión mexicana. Al estar abierto desde hace más de 600 años, muchas de sus tiendas siguen siendo negocios familiares que se han transmitido de generación en generación. Algunas joyerías y talleres llevan más de 100 años en el mismo lugar y perteneciendo a la misma familia, por lo que sus dueños aún conservan las técnicas artesanales heredadas de sus antecesores. Sin embargo, también es común encontrar objetos hechos en China, por lo que es importante prestar atención y asegurarse de que lo que compres sea auténtico, hecho en Egipto. Y además es fácil sentirse impresionado por el ruido y la gran cantidad de personas que van y vienen, pero a pesar del movimiento y la intensidad del ambiente, en ningún momento uno se siente en peligro. Al contrario, los vendedores están bastante acostumbrados a los turistas, aunque pueden ser bastante insistentes para que les compren. Ya la tienda mucho subía con Eros. Ven para mirarme. Hay muchísimos turistas en esta zona y no está tan caótica como la calle principal. Los taxistas nos decían allá ¿cómo se llama aquello? En la Ciudadela. Los taxistas nos decían en la Ciudadela. Vayan para allá, es un mercado chico, es un edificio, de verdad. Para llevarnos para otro lado. Y entonces no sabemos si es verdad ahora que querían llevarnos para cobrar y después traernos aquí los más. Vos solo guarde, sale mal. Hay cosas muy bonitas, pero se agobia uno de tanto vendedor con ganas de vender. Sí, pero tampoco están tan insistentes como decían en internet. Sí, yo me lo había esperado mucho peor. La encontramos la típica entrada del mercado. Después de tanto caminar lo encontramos. Que sale en todo Instagram en ese lugar. El mercado del Khalili. ¿No compraste un pulovito? No sé. Ay, lamparita, qué linda. ¿No compraste eso? No. Esa es tan linda. Aquí mira cuántas personalidades han venido a este café. Ven que te voy a enseñar la personalidad principal. Ellos recordando que en la antigüedad los adoraban como dioses, mira. بقول لك انت عارف
Mira qué calmado está esto aquí. Mira la calle principal, la huella que tiene. Mango, lemon, tea, mayosi. Esta aqui, café. Também. La parte animada. Ah, you know that's a discount. How much? Sí. No, no te dicen cuánto cuesta. Yo todavía no entiendo cómo con este calor y este sol se pueden tomar steak viendo eso. Vamos a probar. Tengo miedo de pegarle la venta. ¿De lo caliente? Pero huele bien a mentir. Chakran. Cuba. Cuba. Habla español, sí. ¿No tenéis esto? ¿La de Jefsemo? ¿No tenéis esto? La vida. Es que la verdad ¿cómo pequeño? Dinero. Una compra esto, no podría. Mira, $4 por $10. Búscalo una por $5. $4 por $10. En Cuba es bien eso, entonces, ahí no. $4 $10. 4. Thank you. Mi familia regala un hombre. ¿No tienes una en la bolsera? $5 cada uno. ¿Solo? Ojo. Esto. Voy a sudar mucho después. Tal vez alguna técnica ahí escondida. حلو قوي كده يا جدعان. احلى تمام. El café de los espejos, mira, caminando lo encontramos. También que ellos se ponen, donde más turistas hay, donde más insistentes se ponen. Normalmente no son así. Tenemos que descubrir cuál es ese incienso. Sí, tú preguntar. O cuando veamos uno que nos guste, pedirle el mismo. Hey, excuse me, for this t-shirt, Egyptian rice gonna be a full main. Usted tiene tantos pasillos y tantos caminos por aquí que es fácil perderse, ya no sé. No sabemos Mira, si caminamos por aquí. Esto está precioso, mira qué bonito y no es conocido. Así que no hay nadie prácticamente. Qué tranquilo está. Mira qué tranquilo. Por ese camino fue que uno sigue, atravesamos ahorita.
En realidad, aunque a nosotros nos parezca un laberinto, está construido así a propósito. En esa época hacían los callejones estrechos para que el sol no diera directamente en ningún momento del día y así ayudar a que la temperatura no fuera tan elevada. Pero la verdad es que cuando vienes por primera vez te pierdes. Aquí están los coces, mira. Ya se saben palabras en español y te cuestan palabras en español, en italiano, en inglés, en cualquier idioma. Ya cuando reaccionas con una ahí mismo ya. Caminamos para este otro lado. Son unos cómicos. Si tú vas para las pirámides mañana, deberías comprarte el pañuelo de ponerte en la cabeza aquí, ¿Sí? que es más económico. Ahí te lo van a vender en 5 euros y aquí te lo venden en 1. Mira eso, man. ¿Tú ves? Todo eso está bueno. Sí, eso lo soltamos en la caseta de Llama al bombero. Hola, camiseta. De regreso al hotel. Pero para prepararnos porque no se acaba el día todavía. No, hasta que no cierre la puerta no sube, no se mueve. ¿No se mueve hasta que no cierre la puerta? No, sepárate de ahí. Último modelo. Hogar, dulce hogar. Entonces tenía razón yo, si no la dejo aquí no estoy haciendo nada. Mi momento más humilde creí que era para que no se perdiera. Esta noche vamos a vivir la experiencia de lo que es una comida en el crucero por el río Nilo. Está bastante grande el barco, yo me lo había imaginado más pequeñito. Sí, y yo pensé que era un comedor también, así con mesa, como se veía en la foto. Con una mesa común. Una mesa común y son distintas mesas. Y arriba, ¿no? Y tiene también un tercer piso al aire libre ahí para ir. Está grandísimo. A ver, es diferente. أروح له أشرب حرام
right from? Cuba. Cuba, viva Cuba, viva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sir. Buonasera da Italy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arab language? Armenia. Huh? Armenia. Armenia. How it count in Armenia? Ya. El Q. Go, pray, God, ¿Quieren? You get it. You're welcome. Pero déjame. Digo, por lo menos me dijo. Creo que están los dulcitos de leche que nos gustaban. Los Los dulcitos de leche. eso está Baja rico. Ah, mira la cola por aquí. Se va a explorar. Tenemos idea de todo para probarlo todo. Sí. No sé qué es nada ahí. Postrecito con... Ahí mira, estos eran los entrantes, escogí de todo lo que vi. No, fíjate, los chocolate no. Casualmente que no echaste tú, pues iba a traer usted. Hay unas salsitas que no sé lo que son. Bueno, vamos a probar. Mira, yo pensé que este decía la P, era la pimienta. Y me empiezo a echar este y veo que se está poniendo negra la comida. Y la pimienta estaba aquí y aquí está la sal. Tienen que echarse un poquito en la mano para que salga el polvito y ustedes estén seguros de echando la comida. No les pasa lo que me pasaba a mí. Mira, cómo está la pimienta ahí. Las papas. Esto está, pruébalo, es picantico, pero tiene como maní. Bueno, en teoría este es el entrante y después el plato fuerte. Yo empecé por el plato fuerte. Qué casualidad. Oye, ¿ya empezaste con los dulces? Esto creo que es el mismo que probamos ya de leche. Creo que es esto. Es rico. Y este, mira, esto es durito. Esto es es con miel, pero no sé qué es. Así que El sabor te gusta porque es como un pastel, no como un melón, el otro, este. Como pastelito, ¿eh? es rico, están todos ricos. Bueno, aquí terminamos otro capítulo de viaje por Egipto. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo. De este barco se desembarca a través de al lado. Por eso es que se pegaron para ahora nosotros poder bajarnos hasta el